Bienvenidos a todos. Mi nombre es Octavio Arreaza. Yo soy un ingeniero de preventa de Nodo en los Estados Unidos, en la costa oeste. Hoy les voy a conversar sobre lo que es Self-Service Analytics habilitado por la plataforma de virtualización de datos de Nodo en el marco del evento de Cumbre Digital. Primero que todo, la agenda de lo que voy a cubrir hoy. Primero voy a describir qué es lo que es Business Analytics, en este caso en el enfoque tradicional. Luego voy a hablar un poco de lo que es como tal Self-Service Analytics. Básicamente definirlo, sus características, cómo funciona y cómo sería un pequeño plan de ejecución de algunas consultas o queries. Luego voy a pasar a la demostración del producto como tal. Primero que todo, déjeme describir lo que es Business Analytics en el enfoque tradicional de cómo se hace este tipo de enfoque para análisis de negocios. Tradicionalmente tenemos fuentes de datos en la parte de abajo de la pantalla y tenemos consumidores de datos en la parte de arriba. Estas fuentes de datos pueden ser una base de datos tradicional, puede ser un sistema transaccional, por ejemplo, ERP, SAP, etcétera. Puede ser un data warehouse, datos en la nube, en alguna de las nubes públicas, por ejemplo, archivos planos, sistemas de Big Data, etcétera, etcétera. Y los consumidores podrían ser, por ejemplo, herramientas de analytics tipo Tableau, Power BI o inclusive cosas como Excel. Entonces, el enfoque tradicional es que a través de procesos y herramientas de ETL se extraen los datos de estas fuentes y se colocan a veces en lo que se llaman áreas de staging, que son áreas intermediarias donde se han limpiado, digamos, parte de los datos que vienen de estas fuentes. Luego, normalmente se colocan en un data warehouse utilizando nuevamente técnicas de ETL o de extracción, transformación y carga. Y a veces, dependiendo del tamaño de las compañías, se generan data marts para, por ejemplo, diferentes áreas de negocio, para mercadeo, venta, etc. Este esquema se ha utilizado por muchos años y funciona. Pero tiene ciertos problemas en lo que es en el marco de la integración de datos. Número uno, incrementa la cantidad de copias de datos que se tiene en cada una de estas áreas, sean las áreas de staging, data warehouse, etc. Los ciclos para lo que es el desarrollo y mantenimiento son algo largos porque hay que garantizar que todos estos procesos estén sincronizados, tanto en la creación como en el mantenimiento. En general, siempre hay personal del área de tecnología involucrados en esto, sobre todo en los procesos de ETL. Y inclusive en algunos casos, algunos usuarios, por la necesidad de obtener los datos rápidamente, pueden copiar partes de los mismos a, por ejemplo, un archivo, una hoja de cálculo de Excel en sus ordenadores. No hay ningún problema con todo esto, excepto que esto tarda, lleva tiempo. ¿Okay? En lo que es en el enfoque de Self-Service Analytics, y una de las definiciones que a mí me gusta utilizar es la definición de Gartner, en donde dice que es una forma de inteligencia de negocios en donde los usuarios están habilitados y se les recomienda utilizar y ejecutar sus propias consultas y generar los propios reportes por su cuenta. Esto quiere decir que los usuarios finales pueden encontrar de alguna forma y acceder los datos que ellos necesitan cuando los necesiten. Esto tradicionalmente es más rápido que los enfoques de ETL, mejorando lo que se llama el time to market o la disponibilidad de los datos para el mercado. Y en general también se mejora lo que es la consistencia de los datos. También esto involucra tener un costo menor, porque no se requiere copiar todos los datos o crear y mantener la misma cantidad de jobs o de trabajos, operaciones de ETL. Este concepto de Self-Service Analytics es soporte fundamental para uno de los conceptos también que las firmas de Gartner y Forrester
han creado lo que es la fábrica de datos y el Logical Data Warehouse. Ahora, ¿cómo funciona? En el caso de Denodo, con lo que es la virtualización de datos, utilizamos uno de los componentes que vienen con la plataforma, que se llama el catálogo de datos, en donde el usuario busca y ubica lo que llamamos una vista virtual, que posiblemente va a cumplir con los requerimientos de negocios. Luego, basados en las propiedades de estas vistas, que las vamos a ver durante la demostración, las propiedades, atributos, e inclusive consultando los datos a través de estas vistas virtuales, se puede crear un reporte o un dashboard de negocios con algunas de las herramientas tradicionales. ¿Okay? Se selecciona la vista y se crea lo que es el reporte o dashboard con, por ejemplo, Tableau, Power BI o cualquiera de estas herramientas, inclusive Excel. Entonces, en ese momento, desde esa herramienta, Denodo ejecuta la vista virtual. Y en ese momento aplica diferentes técnicas de rendimiento, técnicas de performance, para obtener los datos de la forma más rápida posible. Entonces, un pequeño ejemplo de cómo sería el plan de ejecución, utilizando el mismo concepto de que abajo tengo las fuentes de datos y arriba tengo los consumidores. Dentro de Denodo se crea lo que es la capa semántica de datos, en donde yo en la parte de abajo, por ejemplo, tengo información de ventas, información de clientes, y yo modelo y creo dentro de Denodo diferentes vistas que aplican estas propiedades y este modelamiento. Entonces, si uno de estos consumidores genera, por ejemplo, una consulta SQL, entonces Denodo genera diversos planes de ejecución seleccionando el óptimo, utilizando diferentes técnicas y ejecutándolas en tiempo real. Esto quiere decir que a cada una de las fuentes de datos se van a enviar consultas optimizadas, por ejemplo, hacia el sistema operacional, hacia el warehouse o hacia el repositorio que esté en la nube. Denodo sabe en dónde está cada uno de los datos y abstrae la complejidad tanto de los datos como de los protocolos, como las propiedades de rendimiento. Entonces, cada una de estas fuentes ejecuta lo que le toca de la consulta, ¿ok? Denodo haciendo hincapié en que si se puede, delega la mayor parte del procesamiento en cada una de estas fuentes. A la final, cuando cada una de las fuentes empiezan a retornar los datos, Denodo los recibe, los combina de acuerdo a las propiedades de lo que es la consulta como tal y se los retorna a la herramienta que se utilizó para consultar, sea una herramienta directa, por ejemplo, SQL, o sea una herramienta de inteligencia de negocio como lo puede ser Tableau o Power BI. Pero vamos a ver ahora cómo se ejecuta esto en tiempo real. Voy a pasar directamente a lo que es la demostración. Aquí moverme a lo que es la herramienta de Denodo. Esta es el catálogo de datos de Denodo, en donde en la pantalla principal podemos ver diferentes áreas. Hay una primera área en donde yo puedo hacer una consulta, que es lo que vamos a hacer a continuación, luego de explicar cada una de estas áreas. Aquí Denodo lo que está haciendo es, en primer lugar, recomendándome, basado en un motor de inteligencia artificial y mis consultas previas, cuáles son vistas potenciales que yo podría utilizar. En este caso, y para esta demostración, estoy utilizando un ejemplo de una campaña de mercadeo a nivel mundial manejada por país. Entonces aquí Denodo me está mostrando cuáles son esas vistas virtuales que el sistema me recomienda. También hay otras áreas en donde han sido, donde se colocan cuáles son las que yo más utilizado, las que se han utilizado a nivel del sistema como tal, etcétera, etcétera. Pero si colocamos aquí un término, por ejemplo, campaña,
Entonces, Denodo me trae diferentes vistas que cumplen con esa descripción y esos atributos. En la parte izquierda, yo puedo aplicar diferentes filtros, ¿ok? Para obtener menos cantidad de resultados y hacer la búsqueda más directa a lo que yo quiero. Entonces voy a seleccionar por aquí lo que es la categoría, en este caso mercadeo, y voy a aplicar etiquetas que cumplan con lo que yo estoy buscando. Estoy buscando en la categoría mercadeo, en las etiquetas que están definidas en este sistema de demostración. Por ejemplo, quiero obtener vistas que hayan sido certificadas, quizás por el Centro de Excelencia. Quiero también de lo que es la etiqueta de mercadeo y quiero en lo que es que yo confíe en ella. Cuando aplica los filtros, me doy cuenta que hay una menor cantidad de resultados que el catálogo de datos me muestra. Entonces, por ejemplo, basado en ese reporte que yo quisiera crear, veo una de las vistas que es un buen candidato para lo que yo, el reporte que yo quiero generar. En este caso es lo que es campañas por país. Cuando le doy clic y entro a la vista como tal, veo sus propiedades, veo que cumple con las etiquetas, están las categorías, veo también ciertas funciones de colaboración en donde otros usuarios opinan qué es lo que hace esta vista. También hay una advertencia por el administrador donde dice que esta vista se va a dejar de utilizar en cierto nivel de tiempo. ¿Okay? Y veo todo lo que es la descripción de la vista como tal. También puedo ver lo que es los campos que esta vista me retorna, en este caso lo que es el mes del año, lo que es el país, lo que es el nombre de la promoción de la campaña de mercadeo y el total de ventas basado en estos otros campos. Yo también puedo chequear exactamente de dónde vienen los datos de cada uno de estos campos, de dónde vienen los campos de la vista como tal. Esto lo hago a través del tab del lineaje. Cuando hago clic en él, me di cuenta que Denodo me está dibujando un árbol jerárquico y me está indicando exactamente de dónde vienen los datos. En este caso, vienen del el Data Warehouse empresarial, vienen del sistema de CRM, vienen de lo que es una fuente de datos en la nube y vienen del lago de datos. Inclusive para cada campo puedo hacer clic y Denodo me muestra para ese campo de dónde viene ese elemento particularmente. Entonces, cada uno de los elementos viene de diferentes fuentes. Entonces, esta explicación, a mí como analista, por ejemplo, de negocios, que yo quiero crear mi reporte de mercadeo, me dice que esta vista es un buen candidato para el reporte que estoy creando. Yo inclusive también puedo ver cuáles son los datos que me trae esta vista. Si selecciono todos los campos aquí, los agrego a mis columnas de salida, le doy a ejecutar. Y en este caso, Denodo lo que va a hacer es que en tiempo real va para cada una de las fuentes de datos y me extrae los datos para satisfacer lo que son las condiciones de la vista. Entonces aquí puedo ver específicamente los datos. Esto me da más certeza que la vista que yo estoy ejecutando es, digamos, la más apropiada para el reporte que estoy construyendo. Si yo vuelvo aquí a lo que es el resumen de la vista, ya que digamos que estoy contento con los datos que esta vista me trae, yo le puedo decir, mira, expórtamela a lo que es una herramienta de inteligencia de negocio, por ejemplo, lo que es Tableau. Entonces, al ponerlo aquí, me pide un nombre, lo guardo, ¿okay? Y le digo ahora abrir.
Entonces, en este caso, de nodo le está pasando los datos de la vista a lo que es Tableau. Okay, entonces, Tableau en este caso está accediendo a lo que es de nodo como si fuera una tabla en una base de datos física. Aquí me estoy conectando al servidor de nodo. La base de datos se llama Slim y estas son todas las tablas virtuales que tengo aquí. Entonces, de esta forma, yo consulto utilizando una herramienta que puede ser que lo utilice todos los días para hacer mis reportes. Si me regreso aquí, puedo, por ejemplo, hacer esto aquí. Aquí. Seleccionar esto aquí. Y tal. La idea es que Tableau está enviando ahora la consulta directa a de nodo, de tal forma de poner los resultados en el mapa. Entonces, que de esta forma es que yo me estoy trayendo todos los datos de las diferentes fuentes, que en este caso fueron mi CRM, mi Data Warehouse empresarial, mi lago de datos y mi aplicación en la web, sin tener que acceder uno por uno y evitando toda la que es la complejidad de acceder a cada una de estas fuentes. Ahora, ¿cómo se crea el modelo de datos y lo que es la capa semántica de nodo? Para eso se utiliza una de las herramientas que viene con la plataforma de nodo. En este caso, por ejemplo, es Design Studio, en donde yo puedo conectarme a las diferentes fuentes de datos. Aquí tengo diferentes ejemplos. En este caso, base de datos relacionales, por ejemplo. Tengo aquí Oracle, que es uno de los que yo estoy utilizando. Entonces aquí yo simplemente defino cuáles son las propiedades de conexión a mi sistema, en este caso Oracle. Luego de que me conecto a cada una de mis bases de datos, el próximo paso es crear lo que se llaman las vistas bases. Y el proceso de conexión a las diferentes fuentes de datos es más o menos similar, sobre todo para las fuentes relacionales. Si yo veo aquí, por ejemplo, lo que es los datos de clientes en la base de datos Oracle, yo si tengo la definición de la vista virtual, yo le doy aquí al panel, al botón de ejecutar, y de nuevo lo que va a hacer es traerme en tiempo real todos los datos, en este caso, del sistema y la tabla en Oracle. Entonces, de esta forma es que yo creo lo que se llama primero las vistas bases, y de tal forma de construir una vista derivada que contiene la asociación y los joins entre las diferentes vistas. Por ejemplo, la que estábamos usando con el catálogo de datos de Denodo y con Tableau es esta, en lo que son campañas por país, en donde estamos viendo, trayéndome los datos de ventas en una tabla, en un fact table, ¿okay? Que está relacionada con diferentes dimensiones, la dimensión de datos, la dimensión de las campañas de mercadeo y la dimensión de clientes. Entonces, para cada una de estas relaciones hay una relación entre las diferentes columnas, y esta es la forma en donde yo voy creando diferentes vistas virtuales derivadas que las puedo después exponer a herramientas clientes como lo que son Tableau, Power BI y muchas otras. Entonces, de esta forma yo voy construyendo los diferentes niveles de mis vistas derivadas que voy exponiendo a mis clientes, a mis usuarios, y con la herramienta preferida de ellos,
para hacer lo que es Self-Service Analytics. Entonces, en resumen, Denodo provee valores en primer lugar, a los usuarios finales, que son los que más se benefician por lo que es Self-Service Analytics, porque les da una mayor agilidad para poder obtener datos en el momento que los necesitan, es decir, aplicar time to market. ¿Por qué? Porque Denodo permite centralizar lo que es los datos de forma virtual sin tener que generar múltiples copias de los mismos. Eso también me permite tener resultados consistentes porque estoy accediendo a una fuente de datos que es confiable y está validada quizás por un centro de excelencia de datos y donde puedo revisar yo también como usuario lo que es de dónde vienen los datos a través del lineaje, lo que también me permite aumentar lo que es la gobernanza de los datos. También aumenta mucho lo que es la reusabilidad porque todo el mundo puede acceder a los mismos datos y los datos que se acceden son consistentes, independientemente de dónde estén almacenados los mismos o cuál sea la herramienta que se use para almacenar o procesar los mismos. Otros beneficios y valor que provee para lo que es el departamento de IT y arquitectura de datos es que Denodo permite la seguridad, aplicar seguridad de datos en el modelo semántico de datos. Eso quiere decir que se puede aplicar datos a un nivel bastante fino, inclusive a nivel de filas y a niveles de columnas. También utilizando lo que es SSL, Single Sign-On, proveedores de identidad tipo Okta y Active Directory. También me permite más control porque yo estoy desacoplando lo que son los datos de los procesos de datos como tal y en general involucra un costo menor porque reduzco el número de copias que tengo de todos los datos. Eso involucra también que voy a tener una menor cantidad de procesos ETL. La virtualización de datos también me ayuda en lo que es la estrategia global de datos para mi empresa, ya que por primera vez tiene una tecnología que en tiempo real habilita lo que es el Self-Service Analytics. Esto independientemente de lo que son las fuentes de datos, de donde vengan y donde estén almacenados los datos. Es independiente de las aplicaciones que la consumen y es independiente de dónde está el ambiente de producción, inclusive de Denodo, y donde se permite también controlar y aplicar lo que es la seguridad de datos y las políticas de acceso. Esto al final implica que es un esquema mucho más flexible y menor costo que lo que es los esquemas de integración de datos tradicionales. Muchas gracias por su atención y espero que toda la información que les he mostrado hoy les haya servido. Y no duden, por favor, en contactarnos si tienen alguna pregunta. Gracias.